San Lucas capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Vamos a orar, cierre sus ojos, dígale: Señor, por favor, ayúdame, háblame, consuélame, fortaléceme. Todos hemos venido a buscar del Señor y su palabra dice que Él es galardonador de los que le buscan. Todos orando, dándole gracias a Dios por su infinita misericordia. Nadie está en este lugar porque lo merecía o porque lo merezcamos. Dios es fiel y grande en su bondad. Gracias, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre por siempre. Te damos gracias, Señor, por todas tus bondades y por conservar la vida de tu pueblo. Aquí estamos agradecidos, Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza eternamente y para siempre, Dios. Pero también acuérdate de los que están necesitados. Llévate la gloria, Señor, la honra y la alabanza por siempre. Pero también hay muchos enfermos en los hospitales, hay niños, ancianos y adultos atravesando su peor momento, Señor. Llega restaurando sus vidas en las casas, en las clínicas particulares. En el nombre poderoso de Jesús, tú eres nuestro médico amado por excelencia. Por tu llaga hemos sido sanados y curados. Gracias, Dios eterno. Ahora en el nombre de Jesús te pedimos acompañarnos en el consejo de tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos acompañe en la enseñanza de tu palabra. Sé propicio, Señor, en el nombre de Jesús. Consuélanos, edifícanos, bendícenos. Ayuda a los que están en sus casas. Fortalece a los que están en sus trabajos. Limpia los aires. Reprendemos al diablo contra todo estorbo, toda irreverencia y todo cansancio. Por Cristo Jesús te damos la gloria. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están felices por el clima? Bueno, Dios ha mandado calorcito. Mientras las demás religiones están celebrando sus fiestas particulares, están celebrando a sus ídolos mudos y comenzando sus festejos, nosotros siempre seguimos creyendo en un Cristo que vive y permanece para siempre y que resucitó de los muertos y que realmente creemos en Él porque es el Hijo de Dios y porque su misión maravillosa fue venir a buscar y a salvarnos a nosotros que estábamos perdidos. Amén. Pero muchos han creído que el Evangelio de Jesucristo solamente había venido a las clases sociales rebeldes, a los antisociales, y que había venido solo a cautivar a los desechados socialmente. Y esa es la contradicción de eso, porque el Evangelio no solamente ha venido a las gentes pobres o necesitadas, también ha venido y ha tocado los corazones de los que son creídos y ricos y vanidosos. Y esta es la diferencia, a donde no vemos a un pordiosero sentado frente a la mesa de un hombre llamado rico, queriéndose comer las migajas que caían de la mesa, sino que ahora vemos que el Evangelio ha impactado en la vida de un hombre rico llamado Zaqueo. Eso es bien importante conocerlo, que Dios ha venido a buscar y a salvar al hombre no conforme a sus condiciones económicas y sociales o de conocimiento, sino que conforme a esa muerte espiritual que había delante de su presencia. Ahora bien, ¿por qué resulta importante la conversión de Zaqueo? Ya es bien conocida por todos, porque nos indica los parámetros que demandan una real conversión. Habla acerca de los frutos de una verdadera conversión. Habla de cómo tiene que ir acompañada la experiencia del arrepentimiento, acompañada de la conversión y los frutos que inmediatamente suelen salir de una vida convertida. Es importante porque las personas, nuestros hijos, nuestros seres queridos, están desesperados por ver en nosotros un cambio que han oído ellos que el Evangelio hace en la vida de las personas. Y lo voy a decir con mucho respeto, que a muchas personas han oído el Evangelio y lo siguen oyendo por mucho tiempo y siguen en una iglesia y no han experimentado el verdadero cambio que demanda un verdadero arrepentimiento. Y allí creo que como humanos nos involucramos todos, porque de una manera o de otra fallamos a Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Fallamos al Señor. Los que estamos acá, sin excepción ninguna, la mayoría incurrimos en mentiras que a veces no son convenientes, en desobediencias que a veces no son convenientes, en diálogos y conversaciones que corrompen las buenas costumbres, en calumnias y mentiras. Pues no solamente Dios, el que nos ha proporcionado el precioso Evangelio a través de Jesús, está esperando ver un cambio en nosotros, sino que la sociedad misma, la familia misma, el hogar mismo, nuestros hijos, nuestros seres queridos están esperando también en nosotros ver un cambio. Y como la conducta nuestra aquí en la iglesia es diferente
a la conducta en el anonimato, en la casa, en el trabajo, en el estudio, es totalmente diferente. ¿Y por qué lo dice, hermano pastor? Así es, aunque no lo crea. Fuera de la iglesia nos sentimos con ciertas libertades que podemos hacer esto y lo otro. Somos cartas leídas al mundo. Y realmente desde hace tiempo nuestra familia está esperando una reacción diferente en cuanto a nuestro carácter. Los hijos nuestros se quedan sorprendidos al vernos enojados a nosotros. Lo voy a decir entre paréntesis sin querer dañarlo. Endiablados, cuando se nos mete el enemigo. Y papá y mamá, ¿y por qué en la iglesia no se porta así? ¿Y por qué en la iglesia no se enoja de esa forma? ¿Y por qué en la iglesia no le grita así a mi papá? ¿Y por qué en la iglesia no le pega así como le pega usted a mi mamá, papá? Y entonces ellos se extrañan de la doble conducta que hay. Cuando de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ese es el poder del evangelio, yo lo creo. ¿Lo cree usted? ¿Ha experimentado un verdadero cambio del evangelio en nuestra vida? Lo sentimos cada día que vamos, no para atrás, sino que vamos desarrollando periódicamente un buen evangelio en nuestra vida. ¿Nuestra conducta va siendo diferente? ¿O los hijos van siendo más soberbios, más enojados? ¿Y el adulto de carácter más fuerte todavía? ¿Se miente más todavía? ¿Qué hacemos en nuestra vida realmente espiritual? Eso es lo que nos muestra ahora la porción de esta mañana. Que el evangelio no solamente vino a la gente que no tenía medios cómo poderse sostener. El evangelio no ha venido solamente a los pobres, a los que no tienen dinero. El evangelio no solamente ha venido a la gente vulgar, a la gente mal hablada, a la gente que no tiene conocimiento, a la gente ignorante, a la gente sin letras. El evangelio ha venido, como dice acá, a salvar y a buscar todo lo que se había perdido. Y ahí estaba involucrado todo el género humano, ricos y pobres. Amén. La historia de Zaqueo es bien importante porque a mí me inquieta, me llama a ser mejor de lo que pueda ser. Me inquieta ser mejor y no tener una vida doble, portarme aquí como pastor y afuera ser un disoluto. La enseñanza no va para ustedes primeramente, va a los enseñadores, a los pastores sinvergüenzas, a los que tienen una vida doble. Ellos es necesario que transmitan un cambio también y que transmitan esa fe y ese poder que cambia y restaura la vida totalmente, la vida de los. Comenzando por los ministros y los que enseñan la palabra de Dios. Comenzando, después siguen los servidores, los ancianos, todos, a tener un buen testimonio vivido aquí y allá y hablado a la misma vez. ¿De qué sirve ser, hermano, ser enseñador de una iglesia que esté abarrotada, llena y grande y grandísima, si cuando el enseñador o el maestro, el predicador, el pastor, no está viviendo lo que predica? Ese es un problema serio. Aunque como humanos, decía Pablo a los Corintios, como humanos hablo, diciendo, ¿quién me ayudará con este cuerpo lleno de bajeza? Haciendo sentir que somos humanos e imperfectos todos y que todos fallamos. Pero resulta bien importante acá, detalles de Zaqueo. Primero, un hombre rico. ¿Quién dijo que los hombres adinerados no tienen deseo de cambiar en su vida? ¿Creen ustedes que son felices los hombres ricos? Bueno, usted con un par de centavos que le llega a la bolsa, hasta loco nos podemos volver como nunca hemos llegado a tener. Con un par de centavos no hayamos qué hacer y de repente en la gastadera que andamos gastando los dólares falsos, ahí andan buscándonos para ponernos renta ya. En la locura de que nunca había tenido, usted viene y comienza a comprar su colchón nuevo, comienza a comprar una cama nueva, de repente no tiene donde meter los platos, voy a comprar un chinero, está cambiando todo el mueble de su casa y cambia todo y los ojos de los tamarindos están observando que usted está cambiando sus platos, sus sillas y sus mesas. Entonces ellos piensan que usted tiene plata y dinero y a saber si es prestado el dinero que está usted involucrando en amueblar su casa. Los dueños de lo ajeno, los que les gusta rentear, están averiguando ahí a ver cómo llega, porque están viendo que hay dinero de por medio. Y por esa razón el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y somos llamados como evangélicos a vivir una vida llena de contentamiento y estar plenamente felices con lo que Dios nos ha dado. Aquí no habemos ni ricos ni pobres. Habemos personas lavadas con la sangre del Cordero. Y habemos personas que hemos sido llamados real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Le parece poca cosa eso a usted? Y que somos y pertenecemos al cielo, no a la tierra. ¿Le parece poca cosa a usted? Entonces, hubo uno que se hizo pobre por enriquecernos a nosotros y darnos todo lo que respecta a lo espiritual. Somos ricos espiritualmente. No tenemos oro ni plata, pero tenemos a Cristo en nuestro corazón. Aleluya. Así que si lo quieren rentear por tener a Cristo, ahí le vamos a dar una parte de Cristo a usted. Amén. Entonces, la historia cuenta de un hombre llamado Zaqueo. Dice la Biblia que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad llamada Jericó.
Inmediatamente se le aparece a Jesús. No cree, hermanos, que el evangelio solo dicen mucho. El evangelio es para la gente que está dormida. Hubo un tipo que dijo, un personaje dijo que la religión era el opio de los pueblos. Y la realidad del caso es que cuando he llegado a comprender esas frases tremendas, en cierta forma tenía razón. Porque lo que practicamos nosotros no es religión. Lo que practicamos nosotros no es religión. No es algo que nos adormece, sino que es algo que nos da vida. Y vida en abundancia. El evangelio que llegó a nosotros nos ha proporcionado vida y vida en abundancia. Estando muertos en delitos y pecados, Él nos resucitó y nos dio vida juntamente con Él. Hoy ya no estamos muertos, ni estamos vivos en el Señor. Estamos dormidos realmente, como decía este personaje. Que la religión es el opio. ¿Por qué decía así? Porque realmente las personas que sigan adorando a los ídolos mudos están dormidos. Los que no entienden que hay que nacer de nuevo están dormidos. Los que no entienden la necesidad de un arrepentimiento genuino y una conversión genuina están dormidos. Los que salen a pasear muñecos de palo y hacen alfombra en el suelo están dormidos. Y ahí va a haber gente capacitada e intelectualmente preparada. Ahí va a ver a los hombres importantes de aquí, hermanos, de aquí del suelo salvadoreño. A los primeros que ven son a los grandes pensadores, a los hijos de la patria. Los ve ahí, hermano, como, pues sí, ciegos espiritualmente hablando. Ellos están dormidos, nosotros estamos despiertos y estamos vivos para Dios. Y si Él vive, también nosotros vivimos. Entonces el evangelio no solamente vino para la gente apocada y para la gente pobre. La gente cree que porque ya no tenemos nada que vender en la tienda nos escudamos en una iglesia, que porque ya no tenemos medios de cómo comprar esto o lo otro, cómo pagar las tarjetas, cómo pagar las deudas, nos metemos a una iglesia evangélica y creemos que los problemas ya se acabaron. Mentiras del diablo. Los problemas comenzaron y esa es la bendición del evangelio. Sin pruebas, tribulaciones ni dificultades no hay un verdadero evangelio. Tienen que haber dificultades. ¿Por qué razón? Porque el que nos ha llamado a este evangelio glorioso ha prometido que juntamente con la dificultad, juntamente con la prueba, juntamente con la necesidad, Él nos dará la salida. Levanten la mano de gloria a Dios. Entonces esa es la diferencia que hay. No estamos aquí porque ya nos sentíamos, hermanos, ya terminados. No. Estamos aquí porque habíamos ofendido a Dios con toda nuestra vida, siendo idólatras y paganos y rebeldes. Estamos aquí porque nuestra alma tenía necesidad de Dios. Y bendito sea su nombre, que Dios todavía habla la vida del hombre. Pues había un hombre en Jericó, un varón llamado Zaqueo. Ahí dice el verso 2, léalo conmigo. Dice las condiciones de este hombre. Era jefe de los publicanos. ¿Y qué más dice? Era rico. Tenía plata, comodidades. Ojalá nos visitaran unos cuantos ricos nosotros aquí. Y entendieran que el dinero no es la felicidad en la vida de los hombres. Entendieran que cuando lleguen a comprender que el dinero no es capaz de comprar la verdadera felicidad y la verdadera paz y una verdadera transformación en la vida de los hombres, entonces van a entender la verdad. No es el dinero la causa o la raíz de la vida del hombre, son muchas otras cosas. Aquí dice que este hombre judío, rico, jefe de los publicanos. La Biblia enseña de que los publicanos eran recaudadores de impuestos. El que esté encargado de los impuestos, no me diga que no va a robar, porque en el arca abierta hasta el justo peca. A veces me ha sucedido a mí, y como tengo tiempo de tratar en iglesias, tengo tiempo de venir trabajando en muchas iglesias, en varias, no denominaciones, sino que he estado en varios lugares trabajando con muchos hermanos. He comprendido cómo el dinero realmente no respeta edades ni posición espiritual. Me he encontrado con hombres que roban en la iglesia. Donde yo nací había un diácono que robaba y metía la mano en la bolsa de las ofrendas y se las metía en la bolsa de la camisa y se desabotonaba y se iba bien lleno de sobres y lo hacía en las partes oscuras de la iglesia. Y era un hombre que cuando estaba adorando a Dios, alguien podría decir que ese hombre siente a Dios. La presencia de Dios está ahí y a cualquiera podía engañar con su estado espiritual, pero ya en lo oculto ya sus obras eran diferentes a lo que uno apreciaba de él. Y se robaba y decía, es que los pobres tienen mayor necesidad que este puño de gente que reúne acá. Y además, estoy haciendo la obra de Chucho el Roto, decía, o Roto el Chucho, ¿cómo que robaba para darle a los pobres? En ninguna forma hay excusa para robar, ni por hambre, ni por necesidad. Se le puede estar muriendo su hijo, pero nunca robe un 5 para comprar una medicina, porque Dios se lo puede sanar. Amén. Si tiene hambre, aguántese y ayune, pero no robe por comer, porque no hay excusa. Le estoy diciendo todo esto porque me he encontrado con personajes en la iglesia que han robado. Y uno dice, Dios mío, no puede ser. ¿Y por qué le digo todo esto? Bueno, porque hablando de recaudadores de impuestos se llaman
se llamaban publicanos, cobrador de impuestos. ¿Y qué hacía este hombre? Bueno, él trabajaba en Roma, trabajaba para Roma allá en Jericó. Este hombre llamado Zaqueo. En hebreo la palabra Zaqueo quiere decir puro y es una forma abreviada de decir Zacarías, Zaqueo. Pues allá en el volcán de San Salvador había un grupo de hombres cafetaleros. Conocí algunos barrios ahí porque salen en la televisión seguido, de plata. Y estaban bebiendo ahí como siempre, echándose sus jaibolitos ahí en una rueda. Y tenían una lanjerigonza. Eran de los más ricos, cafetaleros, eran de un partido de mucha plata y estaban platicando. Cuando yo llegué con mi familia por ahí cerca y estaban diciendo, ahí está como, decían ellos, como saqueo. Saqueo significa, estaba diciendo el orador ahí, el principal, para mí significa saqueador, que decía de saqueo. Lo estaba diciendo un hombre prominente en negocios, rico pero abundantemente, político mencionado hasta decir ya no, inteligente, casi el rector de una universidad y estaba cometiendo un error tremendo que hasta cualquier teólogo lo puede cometer. Saqueo no significa saqueador, significa puro y es una abreviatura de decir Zacarías. Entonces no se necesita ni ser dueño de un banco y ser rector de una universidad para saber los términos que significan los nombres en la Biblia. Y le doy gracias a Dios por eso, porque ese entendimiento y esa sabiduría, Dios se la arrebató a los grandes y a los poderosos de esta tierra para darla a cada uno de nosotros. Aleluya. Amén. Entonces, él trabajaba para Roma allá en Jericó. Él servía a los romanos, este hombre llamado Zaqueo. Y entonces a través de esa posición que tenía, él se había aprovechado para hacerse rico a costas de los mismos paisanos. Se había hecho rico a costa de los mismos israelitas, aprovechándose de su posición como recaudador de impuestos. Así como lo era Mateo, el Leví. Entonces, los publicanos, por esta razón, eran causa del odio de los demás judíos. No eran personas bien vistas ni bien atendidas, eran odiadas por los de su misma raza. Porque trabajaban con los romanos y a costa del trabajo de los impuestos de los judíos mismos, se habían enriquecido. En otras palabras, era un ladrón, era rico y ladrón. Entonces ahí uno dice, la tremenda sorpresa y dice, qué tremendo, y cómo es posible que este hombre se haya interesado en Jesús. Pues es lo importante del caso, que el Señor vino a buscar y a salvar exactamente lo que se había perdido. Y este hombre, a pesar de su apariencia de rico e inteligente aparentemente, estaba totalmente confundido, muerto, ciego y mudo en cuanto a la vida espiritual. Pero sin embargo, el interés de Zaqueo en Jesús, lo único que indicaba era su estado espiritual, su hambre espiritual. Ojalá un día los hombres entiendan que no es ni las riquezas, no es la política, no es el intelecto, ni la sabiduría humana que lo va a sacar adelante. Ojalá un día el hombre tenga sed y hambre de Dios. Ojalá un día manifieste su sed espiritual para con Dios, que manifieste su inquietud por acercarse a Dios. Eso es ser hombre realmente. Y que no son las buenas posiciones las que hace al hombre hombre, sino que es el interés por conocer de Dios. A Zaqueo le nació un interés, dice, procuraba, verso número 3, procuraba manifiesta un interés de hambre espiritual. Él estaba inquieto en saber y conocer quién era Jesús. Y vuelvo a decir, ojalá Dios hiciera sentir a los corruptos de esta tierra, a los perversos y malvados, a todos, ricos y pobres, a los que han asesinado y los que no han asesinado, a los adúlteros que no han adulterado todavía también, a los que solo roban, a los ladrones, a todos, a los violadores, a todos. Ojalá les ponga la inquietud de acercarse a Dios, como en esta oportunidad fue con Zaqueo. Es extraño ver cómo la persona de Zaqueo, aparentemente teniendo toda clase de comodidades, alguien podría pensar no tiene necesidad de Dios, pero cómo no, tenía necesidad de Dios y estaba muerto, como digo, en delitos y pecados. Ahora bien, dice que se involucra en medio de toda la multitud, en el verso 3, y procuraba ver quién era Jesús, interesado realmente por su hambre espiritual. Y dice la Biblia que era pequeño de estatura y tenía dificultades y estaba como queriendo alargar la cabeza para curiosear quién era Jesús. Pero dice, procuraba es un paso bien inteligente, bien sabio del hombre hacia Dios, del hombre que siente el deseo de acercarse a Dios. Eso es procurar. Dios está dando la oportunidad a los hombres hasta el día de hoy
brinda la oportunidad. Entonces viene y dice la Biblia que cuando él se vio imposibilitado de llegar a conocer a la persona de Cristo por su poca estatura, dice que se ideó algo, verso número 4. Se le ocurrió algo. No solamente procuró, sino que se le ocurrió algo. Verso 4. Va y corre y sube a un árbol sicómoro para poderle ver, porque él sabía que había de pasar por ahí. Y se arrima a un árbol, un sicómoro, y es un arbusto que no crece mucho. Pero no solamente llegó a él, sino que se subió. Y entonces él tenía intención de verle y conocerle quién era, porque había de pasar por ahí. Pero hubo algo que conmovió la vida de este hombre. Hubo algo que lo conmovió. Jesús bien pudo haberse ido de paso realmente, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Bien, Jesús sabía que era un hombre que se había enriquecido a causa del trabajo de los impuestos de los israelitas. Jesús ya sabía que era un tramposo. Jesús ya sabía que era un ladrón. Jesús sabía que era un hombre odiado por los israelitas. Así como cuando se manifestó a mi vida, él ya sabía que yo era un borracho empedernido y que era un hombre perdido, era un hombre adúltero, fornicario, ladrón. Era lo más vil de la tierra, él ya lo sabía. Pero sin embargo, en su infinita misericordia, aquí, hermanos, dice la Biblia que le conmovió la atención de Cristo hacia él, porque Dios es grande en misericordia. Dios es grande en misericordia. A usted no le vio porque sabía leer, ni sabía escribir, ni porque tenía 4 títulos o 20 títulos, ni porque tenía una maestría. No, nos vio nuestra necesidad, no nos vio nuestra condición. Vio que estábamos muertos en delitos y pecados, que éramos un montón de cadáveres, éramos un cementerio clandestino, muertos por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces dice la Biblia que corriendo adelante, subió al árbol. El verso 5, Jesús llegó a ese lugar. Verso 5. Usted nunca se imaginaba que iba a llegar a su vida y que se le iba a revelar a su vida así como era usted, así como era usted y así como era yo. Yo decía, yo no tengo ninguna oportunidad de salvación. Y decía, y el diablo me ponía a ir a bailar en calzoneta enfrente de una iglesia cuando estaban los coritos. ¿Usted cree que yo fui buena firma? ¿Por qué cree que aguanto a los bolitos que vienen ahí y los tolero todo lo que hacen? Yo me ponía a bailar los coros en chores y que trataba de perturbar al pastor que estaba predicando con muecas, y el mismo diablo me usaba. ¿Usted cree que yo fui lo más vil de esta tierra? A usted lo sacó de la sacristía, el señor de monaguillo del seminario La Montaña lo sacó y a punto de ser cura. Casi no había hecho nada malo de donde lo sacó. ¿Verdad que no había hecho nada malo usted? Yo había robado, había estafado, había adulterado, había fornicado, había hecho todo. Gracias a Dios me guardó de no haber asesinado a nadie, a punto de matar a alguien. De ahí el Señor no se fue de paso. Me vio mi necesidad. Y como dice acá, vio a un hombre rico en dinero, pero miserable en vida espiritual. Miserable en conocimiento. Bueno, en conocimiento humano, me imagino que era inteligente, era importante, para hacer números y todo. Entonces dice que llegó al lugar Jesús y mirando hacia arriba, no es Zaqueo, sino que Jesús, el que llegó debajo del sicómoro, y ve al enano subido, ve el esfuerzo, lo que aquel había procurado, el interés, y le presta atención, hermanos. Le conmovió a Zaqueo ver que aquel hombre llamado Jesús había vuelto sus ojos para arriba y lo había observado. ¿Para cuándo se grande la misericordia del Señor? Y lo observa, pero no solamente lo mira y dijo, qué curioso. No, comenzó a hablar con él. Y eso es lo bendito, lo maravilloso de nuestro Señor. Cuando llegó a la mujer samaritana, se recuerda a Samaria, no solamente habló con ella, sino que le transmitió su santidad y habló con ella y le dijo, mujer, la tomó en cuenta, así como tomó en cuenta al endemoniado gadareno, tomó en cuenta a María Magdalena, otra prostituta convertida al poder de Dios, al evangelio. Así como cuando se reveló a toda clase de vida, siempre hablaba con él como habla con nosotros hasta el día de hoy. Si Dios no me hubiera hablado en 1980, yo hubiera seguido siendo el mismo ladrón de siempre y borracho. Pero como un día me habló, oía la palabra de Dios y creí en él y fui sellado por el poder del Espíritu Santo. Eso se llama misericordia, hermano. Entonces Jesús le mira y le habla. Y lo maravilloso del caso es Jesús, el Salvador, el hombre, el Hijo de Dios, sabía quién era Zaqueo porque lo conocía por nombre. Como dice San Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y nos conoce por nombre el Señor a cada uno de nosotros. De repente oye la voz del maestro y le dice, Zaqueo. Jesús hablando a un hombre malvado, perverso, aprovechado, rico, ladrón. Hablándole a un hombre que no merecía absolutamente nada, le dice Zaqueo. Y eso conmueve la vida de Zaqueo. El que Dios nos hable esta mañana, este lugar debe conmover nuestra vida. El que Dios nos
nos anticipe, el que Dios nos diga que lo que estamos haciendo está malo, es misericordia de Dios. El que Dios nos advierta que no sigamos pecando como hasta el día de hoy. Hoy nos está diciendo que tratemos de cambiar, que no tengamos una vida doble, porque de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Hay que dar frutos dignos de arrepentimiento, hay que portarse como tal, hay que vivir dignamente como Cristo vivió sobre la faz de la tierra. Hay que ser santos para Él. Amén. No se puede tener una vida doble. Como les decía al principio, los hijos nuestros se asustan cuando ven a un padre enardecido, no como un sacerdote de la casa, sino como un verdugo, con una gran barra, dispuesta a quebrarse la cabeza al niño. Papá, ¿y eso quién te lo ha enseñado? En la iglesia no he visto que te lo hayan enseñado. Cuando ve a la mujer enojada y le tira el agua caliente a sus hijos, date quieto. Mamá, ¿y qué le pasa? Se le metió el enemigo. Cuando nos oyen hablando de esas barbarias, murmurando de los hermanos en la iglesia, en la casa, cuando nos oyen inconformes, renegando de todo. ¿Y eso a dónde lo ha aprendido? Ellos esperan ver un cambio en nosotros, que los estimulemos a congregarse. Hijos, vamos ya a la iglesia todos, pero santo, primero el Señor 3 veces santo, después el jefe de casa, de hogar, de familia, tiene que ser santo, sacerdocio real y verdadero y fiel, como la esposa. Prácticamente es una vida de Dios, hermano, que está en cada hogar y en cada familia. Motivar a los hijos, instruirlos, a enseñarles cosas buenas y a dar buen testimonio, para que ellos crean que el poder del evangelio cambia totalmente la vida de los hombres. Amén. Por eso es que ahora se llaman los frutos de una verdadera conversión. Y mi pregunta es, ¿cuántos años tienes de convertido, de convertida, y no ves cambios en tu vida? Ni los demás lo miran. Ese es un problema. Tienen que comenzar a ocasionarse cambios en nuestra vida. Tienen que llegar a realizarse cambios en nuestra vida. Los que desean cambiar están de acuerdo con este mensaje esta mañana. Pero los que desean vivir en la carne y seguir alimentando su carne, estarán odiando lo que yo estoy hablando. Los que no quieren cambiar, qué feo eso. Están aburridos. Yo creí que otra cosa iba a hablar el pastor, pero hoy nos dio sopa de pito, dice, porque me estaba durmiendo. Así es cuando la palabra de Dios está algo bien duro y caen los tetuntazos, da sueño y uno comienza a cabecear y a dormirse. Porque el diablo les arrebata la bendición. Ha llegado el tiempo de que haya un cambio en nuestra vida. Tiene que experimentarse un verdadero cambio en nuestra vida. Y no estemos engañando a nadie. No estemos engañando a nadie. Amén. Jesús dice, Zaqueo, date prisa, desciende. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué privilegio, hermano. Desciende, bájales. Porque hoy mismo, hoy, Dios te está brindando una tremenda oportunidad de que sea diferente. Y ese es el evangelio, es la diferencia en la vida pasada que teníamos nosotros con la vida nueva que hoy disfrutamos. Pero hermano, ¿y yo cómo hago? No dejo de poder, no puedo yo dejar de enojarme. Si alguno está en Cristo es nueva criatura y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo no puedo dejar de mentir. Bueno, ¿dónde está el Señor en su vida, pa? ¿Por qué lado le llegó? ¿Será que se le ha manifestado solamente por los pies y en la cabeza no lo tiene? Es que no puedo dejar de mentir, no puedo dejar la vanidad, no puedo dejar la deshonestidad. Bueno, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? Es que me llega la tentación, es que no puedo soportar la tentación. Yo he sentido muchas veces el gran olor a cerveza. Tengo necesidad de echarme el traguito de tequila para la garganta. Hay algunos que quisieran ver que estoy bebiendo. Ahí se viene a echar un traguito al terminar. Algunos se duermen, el diablo los duerme. ¿Pero sabe por qué? Por no saber vivir la vida pegada a la Biblia. Por no estar bajo la voluntad de Dios y no ser santos para Él. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice airaos pero no pequéis? ¿Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo? ¿Sabía usted que la Biblia dice despojados del viejo hombre? Hacer morir lo terrenal. ¿Han oído eso ustedes? No mintáis los unos a los otros. ¿Lo han oído? Amados los unos a los otros. ¿Lo han oído? Perdonad si hay algo que perdonar. ¿Lo han oído? Bueno, no debáis nada a nadie. ¿Lo han oído? Lo primero que hacemos es llegar a la casa es enojarnos. Porque el hombre lleva hambre. Al salir de la iglesia, ahí ve el hombre atrás pegándole hacia todos los carros porque ve enojado y lleva hambre. Hay que nacer de nuevo para no ser demasiado enojado y que nuestro carácter cambie. El machismo hay que dejarlo a un lado. Usted no es macho, usted es un hombre creado por Dios. Y en cuanto a las mujeres dice, vivir con ellas, los que están casados, sabiamente, ser sabios para vivir con ellas. Tratarlas como vaso más frágil, ¿lo dice la Biblia, sí o no? Claro. Mujeres, sujétense a sus esposos. Se sujetan. Es que no se puede. Esa falta de vida, de entrega, es lo que hace vivir una vida doble. Un día lo van a pescar mintiendo, lo van a pescar en una trampa, lo van a pescar haciendo cualquier cosa deshonesta. Mira qué tremendo vivir una vida doble. Un par de pastores un día se sentaron por ahí retirado y comenzaron a ordenar.
Tráigame esto, tráigame lo otro, tráigame aquí, tráigame allá, ¿cómo no? Y dijeron, la pizza cae bien pesada, los macarrones que los vamos a comer caen bien con un buen vinito, ¿verdad? Y comenzaron a ver para todos lados, a ver si no había nadie conocido siempre. El que va a encender el cigarro no sabe que le cae un tubo de cigarro en la mano y en la boca, que hay un Dios que lo está viendo. Y entonces comenzaron a ver y vieron que no había ni nadie que les pudiera decir algo. Y le dijeron al servidor ahí, al mesero, joven, tráiganos un par de copitas de vino. Y el joven bien inquieto lo veía y lo veía y lo veía y lo veía y los miraba y los observaba. Y se regresaba y decía, a ustedes yo ya conozco. Era más que suficiente para dejar de hacer aquello que iban a hacer, hermano. Nadie se va a ir a infierno por una copa de vino. Porque Pablo le dijo a Timoteo, tómate una copa de vino para tu estómago. Pero así no te emborraches, no te descontroles, tómate una copita por causa de tu malestar estomacal. Entonces viene ahora y nosotros lo tomamos en esa famosa, para los cólicos, ¿cómo se llama la enfermedad? El remedio. Hay un remedio para los cólicos, esencia coronada. Claro, esa lleva más alcohol que otra cosa. Sin embargo, el cristiano dice en el nombre de Jesús para que me quite el retorno. Se le había dicho y él decía el muchacho, a usted ya los he visto. No sintieron nada que era Dios el que le estaba advirtiendo. Le llevó las 2 copas, se las sirvió y ya cuando la habían tomado le dijo, ya sé, ustedes son pastores, ¿verdad? Descubiertos. Cuando el Señor descubre las sinvergüenzadas, las mentiras, los tramposos que somos, los mentirosos, ahí nos acordamos realmente y nos debemos de acordar de Zaqueo. Zaqueo es una muestra de un real convertimiento a Dios y un real arrepentimiento. No me cedo a cristiano acá, ni sea mal cristiano allá afuera. No sea mal hablada allá afuera, ni enojada allá afuera. Sea respetuosa, sea honrada, sea honrado y respetuoso y honesto, donde quiera que se encuentre. Los verdaderos frutos de una verdadera conversión. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos hemos nacido de nuevo? No tenga pena, así levante la mano, un poco de miedito. Ya van a sentir los hermanos del tufo a humo de cigarro, ya va a ver ahí. Ya le digo, me he encontrado con bastantes clases de hermanos. He sentido a hermanos con olor a níspero. ¿Será que les gusta la fruta en la mañana? No sé. Había otro hermano que agarraba los grandes mazacotes de hojas de limón y pasaba dando la bienvenida ahí, diácono, y masticaba. Así se le veían los cachetes. Yo decía, ¿por qué mastica la hoja de limón? Aparentemente como que mata el mal olor al guaro o al cigarro. Pero un día se sobrepasó y después de haber celebrado Santa Cena, me voy yo allá por el Mercado Dueñas y lo encuentro todavía con la corbata negra y el uniforme sentado en la cuneta con otros, echándose el palancazo antes de mediodía. Y como que si eso fuera poco, se levantó, se agarró de la malla de gallina que había ahí del mercado, se bajó el zipper y usted sabe todo lo demás. Y comenzó a regar flores negras. Diácono, después de haber celebrado la Santa Cena. Hermano, no se puede tener una vida doble. Para que se quitan los aretes al entrar a la iglesia, para que se quitan la pintura. No, si usted véngase tal como eso. Deje que Dios trabaje en su vida. Deje que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en su vida. Usted no se sofoque, no haga nada. Deje que Dios haga todo. Pero hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Luego se le dijo a Nicodemo que no seamos tramposos en nada, que no debamos nada a nadie. Amén. Yo termino diciendo algo bien importante. Dice la Biblia que el verso 6, aquel hombre descendió y le recibió gozoso, hermano. Así, miren, gozoso. ¿Cómo lo recibió Zaqueo? Tenemos años y años de estar convertidos y el Evangelio no ha proporcionado realmente lo que desea proporcionar a nuestra vida. ¿Qué más que el Evangelio esté sobre nosotros y en nosotros? Para tener una vida de disfrute, una vida llena de alegría, de bendiciones. Yo, por lo menos, el saber que Dios es por mí y que quién contra mí, para mí es motivo de alegría, de seguridad. Creo y confío en Dios, que Él me guarda. Y ahí no confío ni en ningún ministro, ni ministra, ni nada. Confío solamente en Dios. Y eso es bien importante. Nuestra seguridad es Dios. Date prisa, les. Baja, desciende. Y bajó aquel y contento, dice. Y comenzaron a murmurar todos, versos. Y decían, miren, este Señor Jesús entra a comer con un pecador. Está invitando al pecador para que entre a la casa de él a comer y a compartir. Y comenzaron a murmurar aquellos judíos religiosos. Murmuraban. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero murmuradores, pero bien se estaban echando los frijolines que había puesto ahí en la mesa para comer. Estaban murmurando, pero estaban ahí adentro. Y entraron ahí y criticando la conducta de Jesús. Comenzaron a murmurar. Y ahí viene lo importante, los verdaderos frutos de una verdadera conversión. No me venga con cuentos. Es que mira que me cuesta ser evangélico. Es que le cuesta porque usted está tomando en sus manos la vida de Dios. Deje que Dios haga todo en nosotros. Usted no va a cambiar si Dios
no nos cambia. Deje que el verdadero arrepentimiento y la verdadera conversión haga frutos dignos de arrepentimiento. Usted no trate de hacer nada porque lo va a echar a perder todo. Aquí se ve el impacto del evangelio, el impacto de la relación de Zaqueo con Jesús. Hubo un cambio en Zaqueo, así, en instantes hubo un cambio. Eso me alegra a mí, que hubo un cambio. ¿De qué sirve que yo esté aquí todavía predicando la palabra y con la pacha en la bolsa todavía? ¿De qué sirve que sea un pastor ladrón que le robe las monedas a usted en la bolsa? Que le meta la mano a la bolsa y que sea vividor. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que le enseñe mentiras para que le dice esté llena? No, eso no sirve para nada, todo eso es basura. ¿Cree usted que su vida le está agradando a Dios conforme al cambio que usted experimentó cuando se convirtió a Cristo? ¿Somos realmente templo y morada del Espíritu Santo de Dios realmente en todo lugar? Y cuando está tirando las bancas y quebrándose, ¿el Espíritu Santo está ahí quebrando las bancas? ¡No! El Espíritu Santo es paz, amor, comunión, gozo, bondad, benignidad. Los frutos son diferentes. Cuando está tirando la sopa así de la mesa, ¿cree que es el Espíritu Santo de Dios? Cuando está agarrando a las niñas de las mechas así colgándolas, ¿cree que es el Espíritu Santo? ¿Quién será? No podemos tener una vida doble, hermano, no nos engañemos. Hoy nada menos venía comentándolo con mi esposa de camino a la iglesia y veníamos comentando, la vida evangélica cuesta, hermano. Tiene un precio y ese precio es aguantarlo todo. Los escogidos, los santificados en Dios. Habrá alguien aquí que aguante un pescozón y ponga el otro cachete. Nos portamos peor que los pandilleros y reaccionamos peor que ellos. Enojados, decreídos de orgullo. Tiene que haber habido un cambio. Cuando Cristo dijo, ven, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Zaqueo se pone en pie cuando oye que murmuraban de la actitud de Jesús. Es que la actitud de Jesús es amor, es misericordia. Él sí sabe perdonar y nos manda la Biblia que perdonemos como Él nos perdonó a nosotros también. Que soportemos todo como Él nos soportó a nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Aprendemos a soportar. No, ese evangelio es para los aburridos, para los que no tienen nada. Ese evangelio no es para mí. Ay, Dios, que lo perdone Dios, pero yo no. ¿Y eso? ¿De dónde lo ha sacado? Si Dios nos perdona a nosotros, ¿quién es usted para no perdonar? Luego dice, puesto en pie, dijo, he aquí, se dirige al Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Los frutos de una verdadera conversión. Usted lo primero que piensa, ay, tener que dar el diezmo, traer el diezmo a la iglesia para los que lo dan. Y uno lo repiensa, y por no darlo se mueren de hambre, llenos de pobreza, de miseria, y se muerden las uñas. Y terminan mal por no darlo. Ya comenzó a ser un verdadero y fiel diezmador cuando llegó al evangelio. Yo no sé ni conozco qué es eso, hermano. Ah, bueno, que le aproveche. Ya hicimos algo bueno realmente digno del evangelio. Se puso en pie y dijo, bueno, si alguien es defraudado, yo se lo voy a dar cuadruplicado. Y la mitad de mis bienes es para los pobres. ¡Qué reacción! ¡Qué frutos! Ojalá eso fuera en nosotros realmente. Diferentes. Que no tengan ese cambio en nuestros hijos. Antes les daba miedo acercarse a nosotros. Hoy que nos abracen, que nos besen, que nos saluden. Nuestros hijos, que nos tengan confianza y respeto. Y no miedo como hasta el día de hoy. Tiemblan cuando llega el papá. Se meten debajo de la cobija o debajo de la cama. Temerosos de que ya viene el acialazo para ellos. Llegó el papá, no llegó el ogro. Enojado. Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Le está diciendo, toda tu casa será bendita por el paso que hoy has dado. Le dijo a Zaqueo, por cuanto también él es hijo de Abraham. La salvación ha llegado a tu casa. Le está diciendo, la salvación es para todos los que viven en tu casa. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Atrévete a cambiar. Y eso le va a agradar a Dios. Y Dios premia la obediencia. Y si de ahora en adelante nos atrevemos a ser diferentes, Dios nos va a bendecir. Solo es un paso de obediencia. Atrevámonos a ser diferentes. Hijos, no sean rebeldes, sean condescendientes con sus padres. Padres, no desesperéis a vuestros hijos. Esposos, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas. Mujeres, sujétense a sus esposos. Hijos obedientes. Todo eso lo dice la Biblia. Todo eso demanda un cambio. Dios desea que seamos diferentes. No solamente Dios, sino que lo que nos esperan en nuestro trabajo, en nuestra casa, donde estudiamos, y nuestros seres queridos. Hay que ser diferentes. Atrevamos a que haya un cambio en nosotros. Amén. Que haya un cambio. No diga que nunca se le dijo. Dejemos ya esas mentiras, esas deshonestidades. Dejemos esas cosas ocultas, porque todas las conoce Dios. Deje de andar robando. Ya no sea ladrón. Dice la Biblia, el que robaba, ya no robe más. El que mentía, ya no mienta más, dice. Y el que es santo, sea más santo todavía. Pero el que es sucio, si quiere más, ensucie más si quiere todo. Pero el que es santo, somos llamados a ser santos en toda nuestra manera. Amén y amén. Cierre sus ojos, vamos ahora.